Hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Ahí en Mateo, capítulo 1, del verso 18 al 25, vamos a leerlo de forma alternada. Mateo, capítulo 1, de los versículos 18 al 25 de forma alternada. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, todos juntos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Oremos. Dios bendito, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hoy, por estar aquí reunidos y donde podemos glorificar y honrar tu nombre. Padre, gracias porque si estamos aquí es porque tú nos has traído y queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar esa voz hermosa que viene de tu palabra y que tu Espíritu Santo es aquel que nos lleva a arrepentirnos, a vivir una vida distinta, una vida que te honre y te glorifique. Padre Santo, gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por nuestro Mesías. Gracias, Padre, porque sabemos que somos tu pueblo. Somos aquel que tú has llamado desde antes de que todo fuese para ser tus hijos. Te damos toda la honra en nombre de Jesús. Amén. Hay un hombre en Estados Unidos que su sueño cuando chico era ser jugador de fútbol americano. Él vio a un tremendo quarterback, que es este tipo que lanza la pelota, que se llamaba Montana. Montana era un flaquito de los San Francisco y un tremendo jugador de la NFL. Y él lo vio jugar y dijo: mi sueño es ser como él. Yo quiero ser como él. Y dedicó toda su vida a eso. Entrenó para hacer eso, fue a la secundaria, jugó de quarterback, pasa a la universidad y los 4 años él nunca jugó un partido. Nunca lo pusieron. El entrenador nunca lo puso, porque él tenía un defecto. Él, cuando recibía el balón y corría hacia atrás, que son 2 pasos para tirar el balón, él salía de la bolsa de protección. No son estos gorilas que lo defienden. Él salía de ahí y lanzaba. Pero eso el entrenador le cargaba, así que no lo ponía. Así que los 4 años de universidad, él nunca jugó un partido en los partidos de ahí. Él, 2 años sin jugar, estaba frustrado, consiguió un agente, el agente lo logra meter en el draft, va al draft, son 3 días de draft, nunca nadie lo escoge, nadie lo llama, el tipo está desesperado, tiene su familia, su esposa, 2 hijos, no sabe qué hacer, empieza a ver qué hago, y los llaman los Green Bay Packers, que son un equipo clásico de la NFL, y lo llaman a entrenar. El tipo va, llega ahí, el entrenador le dice: ok, hace tal jugada. Dice: no me sé la jugada, todavía llegué recién. Ah, ok, le dice el tipo. Al otro día lo despiden por no estar preparado para la NFL. El tipo estaba tan triste. Se fue a trabajar de reponedor en un supermercado. En las noches, él lanzaba las cosas en el supermercado, simulando que estaba jugando. Se fue a jugar una liga muy chica, de pueblo, muy mala. Y en esa liga lo vio un entrenador de los St. Louis, de los Chargers de San Luis. En esa época estaban en San Luis. Y lo toma y dice: ok, vamos a entrenarte.
entrena una semana, queda en el equipo, va al primer partido de la NFL, el quarterback principal se lesiona, se le sale la rodilla, no puede jugar, entra él. Cuento corto, él sale campeón de ese año, es el mejor jugador del Super Bowl, juega 12 años en la NFL, hoy día es Salón de la Fama. Es un tipo increíble su historia. Y yo cuando vi esa historia dije, es la historia que yo quiero de mi vida. Porque esas cosas no me pasan a mí. Porque alguien no me descubre, no sé de qué, pero me descubre de algo y soy el mejor en algo. Creo que es una historia fascinante. Entonces, me rayé con esa película. Y otra que yo también veo que es de Michael Oher, también un jugador de fútbol americano, que también gana el Super Bowl, me la sé de memoria. Mi esposa me odia porque la veo, siempre la veo, una de las semanas la estoy viendo, me encanta esa película. Pero porque quiero que esa historia sea mía. Y creo que a veces nos pasa a todos nosotros que como que nuestra historia no es para una película. No es que alguien diga, ¿sabes qué? De tu vida voy a hacer una serie en Netflix y vas a ser millonario. No, porque mi vida no es así. No es tan atractiva para que la gente tome y vea 2 horas de mi vida. No va a pasar eso. Y entonces cuando yo pensaba, y ya como estoy más viejo, uno pelea con la tele, yo peleando con la película dije, ¿por qué eso a mí no me pasa? ¿Por qué no tengo una historia que contarle a mis hijos tan increíble como esa? Ese tipo tenía después 7 hijos, le contaba su historia a su familia. Era una historia increíble, eso es algo de la fama. ¿Por qué eso no me pasa a mí? De ahí recordé un salmo, el Salmo de Asaf, cuando dice que yo soy como un burro, porque no entiendo lo que yo tengo. Y eso fue lo que cambió ese día. Entendí que tengo una historia. Y tengo una historia increíble. Tengo una historia más increíble que la de él. Tengo una historia más increíble que todos los que yo veía. Que es la historia, que era la historia de mi salvación. Porque yo antes, y tú antes, estabas destituido de la gloria de Dios. Estabas apartado de Dios. Estabas en oscuridad. Pero vino la gran luz. Así como dice Isaías, ese pueblo que estaba en oscuridad, ese pueblo que estaba ciego. Recuerda que cuando Jesús entra en la historia, hay 400, 500 años donde que no se ha levantado ningún profeta. No ha hablado Dios. Por 400 años Dios no está hablando. No se ha levantado ningún profeta a hablar en nombre de Dios. Estaba en la oscuridad, ese contexto, estaba todo oscuro y aparece la gran luz, Cristo. Esa es la gran luz que tú y yo también se nos apareció. Nuestra gran historia no es la historia que el mundo nos quiere ofrecer. Nuestra gran historia es Cristo en tu vida. Nuestra gran historia es la entrada del Mesías, la entrada del Redentor en la historia que cambió todo. Todo lo que yo era, todo lo que tú eras, todo lo que tú anhelabas, todo lo que tú soñabas, todo eso fue transformado por la obra de Dios. Entonces sí tenemos una hermosa historia. El tema es si estamos valorando esa historia, si estamos disfrutando de esa historia, si nos gozamos de esa historia. Porque es una historia maravillosa, que tenemos que repetirla, repetirla. Eso es lo que Israel hacía con su historia. Deuteronomio 6 es eso. El Shema Israel es repítelo, repítelo, repítelo. Como quedé traumado con todo esto, impactado con esto, pesqué a mis 2 hijos, los llevé a mi pieza y dije, ok, vamos a leer la historia de Jesús. No pude mucho, de verdad. Fueron 2 versículos y ya estaban cruzándose muchas peleas ahí. Pero poder hablar con ellos acerca de la gran historia que tenemos. Eso es lo que a nosotros nos falta. Apreciar esa historia. No es el cumpleaños de Jesús. No estamos hablando del cumpleaños de Jesús. Jesús no tiene 2024 años. Lo que estamos recordando es la entrada de Jesús en la historia. Esa época que estaba oscura. Isaías dice que estaba todo oscuro y que ese pueblo va a ver gran luz. Y esa luz es la luz que se está alumbrando nuestros corazones. Así que tu historia y mi historia es fantástica, es maravillosa porque es la obra de Cristo. El nacimiento de Jesús, Mateo quiere dejarlo muy claro para los judíos. Fíjate que capítulo 1, o sea, en el versículo 1 hasta el 17 tú vas a ver la genealogía de Jesús.
Jesús es este. Una genealogía maravillosa. Usted tiene hay grandes cosas ricas ahí. Se puede ver que Jesús en su genealogía pone incluso, en versículo 6, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Hasta el pecado salía metido ahí. Sale en la genealogía mujeres. En esa época no se ponían mujeres en la genealogía. Aquí se ponen mujeres. Jesús viene de esa genealogía de mujeres. Una de esas mujeres, una prostituta. Aparece en la genealogía de Jesús. Es como la gente que no quieres que sea de tu familia, ¿no? Es como, tengo familia y todos tenemos una parte de la familia que está oscura, ¿no? Que nadie quiere decir que es tu tío, que es tu tía, nadie quiere decir eso. Pero todos sabemos que es la tía. Entonces, ¿es tu primo? Sí, no, sí, y uno va. Así como, sí, puede ser que sea mi primo. Pero no lo veo nunca. Entonces ahí uno salva un poco de eso. Jesús pone su genealogía. Mujeres, una prostituta, el pecado del rey David, y todo lo pone ahí. Ese es Jesús, esa es su historia. Y con esa historia Él viene y interviene. Esta historia, entonces, es una historia, fíjate ahí, versículo 21, es una historia de redención. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La historia de Jesús es la historia de la redención. Génesis nos dice que fuimos destituidos, que el pecado ya no permitió tener una relación con Dios y que toda relación que con Dios tenía que haber debía ser por medio de un mediador. Había la necesidad de un mediador que estaba ahí. Por eso los sacrificios representaban al Mesías. Hoy día por eso nosotros hacemos sacrificios, porque sabemos que el Mesías ya cumplió con eso. Pero en esa época había que tener un mediador. El mediador era el sacrificio. Y todos los años tenían que hacerlo para recordar que Jesús venía. Como estaban destituidos de la gloria de Dios, como estaban apartados de Dios, tuvo que venir Cristo. Él viene a reconciliar, Él viene a redimir a un pueblo que estaba oscuro, a un pueblo que estaba sin sentido. Pero piensa esto. No estoy diciendo que tu historia debe estar marcada por cosas muy trágicas. Hay personas, hay hermanos nuestros que tienen historias muy marcantes, muy trágicas, pero otros que no. No eran asesinos que se convirtieron, no eran drogadictos que se convirtieron, o traficantes que se convirtieron. Eran personas normales, pero así todo, en oscuridad. Y esa oscuridad es vencida por la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo viene a esto, viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque el gran conflicto nuestro, el gran conflicto de la sociedad, no es lo que nosotros pensamos como la situación económica, social y política, que es cierto su problema. Pero todo ese problema tiene una causa, el pecado. Es el pecado la causa de la maldad. Es el pecado la causa de la opresión. Vea usted el Antiguo Testamento y vea cómo los mismos judíos oprimían económicamente a sus propios hermanos. Y Dios castigó a ellos por eso. Los castigó porque eso era pecado. Castigó a aquellos que abusaron de otros. Pero porque el pecado estaba en sus corazones. Tu gran problema no era otra cosa más que el pecado. Y Jesús vino a salvarnos. Fíjate el hermoso regalo que tenemos. Porque ¿qué sacamos con tener todo si no tenemos a Cristo en el corazón? ¿Qué sacamos con tener todo lo que nosotros queremos si Cristo no es el centro de tu vida? Todos los que son padres le ha pasado que han comprado un regalo para su hijo para Navidad y su hijo termina jugando con una caja. Todos nos ha pasado eso. Si mejor compro la caja, me hubiera gastado menos plata. A veces valoramos otras cosas, ¿cierto? Valoramos otras cosas. Y ahí está nuestro problema. Lo que Jesús vino a hacer es a darnos el regalo más hermoso que tenemos, que es la salvación de nuestros pecados. Somos limpios por medio de Jesucristo. Cristo a eso viene a nacer. Por eso es el único niño que ha nacido para morir. Todos vamos a morir, sin duda. Pero el propósito del nacimiento de Jesús no es otro que la muerte. Él viene a morir, Él viene a entregar su
su sangre para que fuésemos perdonados. Tu historia más hermosa que tienes es la historia de la redención. Mira versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno pudiera preguntarse por qué no se llamó Emmanuel si está profetizado así. Básicamente Emmanuel es un título que le ponen a Jesús. Y el título de Emmanuel quería decir, todos los nombres con EL en hebreo quieren decir algo con Dios, ¿ya? Elías, Samuel, Daniel, todos estos nombres que son de raíces hebreas, la EL tiene que ver con Dios. Dios es fiel, Dios es mi juez, así. El Emmanuel es Dios con nosotros. Ese es el título de Jesús. Porque tu historia de la redención también es tu historia de una paternidad presente. Dios está con nosotros. Fíjate aquí, 400 años de silencio. No hay profeta. Dios no está hablando. Están todos en la oscuridad. Es más, de alguna forma están todos perdidos. No saben qué hacer. Los fariseos se levantan con una idea. Los saduceos se levantan con otra idea. Los otros peor con otras ideas más extrañas. Todo el mundo con ideas. Todo el mundo está desesperado porque no sabe qué hacer. Y aparece Jesús para decir una cosa: Dios está con nosotros. Si hay algo que es triste y que todo el mundo puede reconocer, es la soledad. El sentirse solo. El sentir que lo que viene en tu vida es difícil. Veíamos el miércoles esto en el estudio. Que cuando tú, o la oración, no me acuerdo ya, perdón, pero en una de las dos partes vimos esto. En la oración, ahora sí, en la oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está la Biblia llena de esa idea. ¿Por qué? Dios siempre invita a mirar el pasado para enfrentar el futuro. Lo que hace la sociedad es decirte, mira hacia el futuro. No importa lo que pasó. El pasado ya no importa. El pasado a nadie le importa. Lo que importa ahora es el futuro. Pero el futuro es incierto. Pero mira hacia adelante. Mira hacia el futuro. El futuro es lo importante. Dios te dice, mira hacia atrás. Mira al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando mires hacia atrás, enfrenta el futuro con tranquilidad, porque ese Dios, el Dios de antaño, sigue siendo el mismo Dios. Es nuestro cambio de nuestra visión. Es lindo porque nuestra cosmovisión del mundo cambia. Miro el pasado, miro cómo Dios obró antiguamente para enfrentar el futuro con certezas. Ya no enfrento el futuro con incertidumbre. ¿Qué es la fe? Certezas, convicciones. Les decía a los hermanos, escuché la declaración de un candidato presidencial, Artés, que el viejo está, pobrecito él, pero Artés tiene una convicción, él va a ganar. Sacó menos del 2% la otra vez, pero él dice, ahora están las condiciones dadas para nosotros ganar. Y tiene todo un discurso convencido de que en las próximas elecciones va a ganar. Y uno se puede reír, obviamente, no va a pasar eso. O Dios quiera que eso no pase. Pero lo triste es que nosotros, los que tenemos la convicción, la verdadera palabra de Dios, no tenemos esas convicciones. Dudamos. Entonces enfrentamos el futuro con incertidumbres. ¿Qué va a pasar? Y nos da miedo, nos angustiamos. Bueno, mira hacia atrás. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Dios. Y ese Dios jamás abandonó a su pueblo. Ese Dios jamás dejó solo al pueblo. Ese Dios proveyó de todo para ese pueblo. Ese pueblo no pasó hambre, ese pueblo no pasó frío. Ese pueblo jamás pudo decir estoy solo. Bueno, esa es su historia. Porque ese Dios es el mismo Dios nuestro. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo caer maná, el Dios que hizo todo eso,
es el Dios que está con nosotros. El Emmanuel está contigo para que tú entiendas que tú nunca vas a estar solo. Tu historia es un cuidado paternal de Dios. Dios te va a abrazar en todo tiempo, Dios te va a cuidar en todo tiempo. Es por eso que viene. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Y Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo, triste y solo allá. No, Dios siempre va a estar contigo. Porque su promesa era de estar contigo para siempre. Muchas veces dudamos de nuestra historia porque olvidamos la cruz. Olvidamos qué es lo que pasó. Olvidamos que este libro no cuenta un libro de historia. Es Dios hablando. Es tu historia. Es mi historia. Estaremos eternamente ahí. Por eso que cuando la gente tiene miedo al apocalipsis, ¿qué tiene? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar en la persecución? Te van a matar. Y eso te van a hacer. Te van a torturar, probablemente. Y la muerte no es solo un paso para estar con Dios. La muerte no es solo un paso para abrazar a tu Padre. ¿De qué tenemos miedo? ¿De qué tienes miedo al enfrentar tu historia? Si lo más hermoso que tenemos va a estar enfrente nuestro. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo y no abandonará nunca a su pueblo. Hermanos, la Navidad es algo maravilloso. Es un tiempo precioso. No es un tiempo para discutir del viejo Pascuero. No es un tiempo para discutir si te hace regalos o no. No es un tiempo para eso. Es para recordar nuestra historia. Que tú tienes una hermosa historia. Y que esa hermosa historia que tú tienes, esa historia maravillosa que te ha sido regalada, es la de Cristo. La de tu Salvador. La de que Él prometió estar contigo siempre. ¿Qué historia más hermosa que esa? ¿Hay algo más hermoso que ser llamado hijo de Dios? ¿Hay algo más hermoso que saber que si hoy día te llama, estarás con Él? ¿Hay algo más hermoso que saber que el abrazo de Dios está contigo para siempre? ¿Hay un regalo más valioso que la sangre de Jesús? Tu historia y mi historia es una historia maravillosa que debemos contarle a todo el mundo. Todo el mundo debe saber que Cristo es el Señor. Todo el mundo debe reconocer que Cristo es el Salvador. Esa es tu historia, esa es mi historia. Alabemos a Dios por nuestra historia. Oremos. Dios bendito, Padre Celestial. Qué hermoso es saber, Padre, que antes de que todo fuese, tú nos escogiste. Gracias, Padre, porque sabemos, tenemos plena certeza y convicción de que tú estás con nosotros, que tú no abandonarás a tu pueblo, que estos tus hijos e hijas estarán en paz, en tranquilidad, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Te adoramos, te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria. Descansamos en tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén.